Bueno, estamos con un invitado importante para nosotros, que es Eugenio Bursaco, ex jefe de Policía Metropolitana. Pero la vida y la profesión de Eugenio no se reduce solamente a haber sido jefe de policía de la Metropolitana. Es un experto en seguridad, un joven experto en seguridad y uno de los más importantes expertos en seguridad en la Argentina. Lo convocamos porque, bueno, la seguridad es en la conciencia colectiva, en la vida, en la expresión de la sociedad, tan importante como la inflación en la vida cotidiana. Eugenio, bienvenido. Gracias por invitarme, Daniel. Bueno, ¿qué hacer? Es una pregunta que se la hizo Lenin en su momento en un libro, pero que conviene repetirla, ¿no? ¿Qué hacer frente a este cuadro de inseguridad permanente? Primero, como si fuera un cuerpo enfermo, es aceptar la enfermedad. Aceptar la enfermedad. Creo que hemos pasado muchos años debatiendo si la sensación de inseguridad, si Argentina es un país de tránsito, de producción, digamos, ¿no? Pero eso es de décadas. Debates semánticos, sí, que están lejos de la realidad de la ciudadanía y de los vecinos y vecinas de las grandes urbes en Argentina, digamos, ¿no? Que lo viven con dolor y que lo vivencian en sus cuerpos, en sus familias, en sus casas, día a día. Con lo cual, para uno hacerse cargo de un problema, primero tiene que aceptarlo. Y creo que este ha sido un problema grave de este gobierno, ¿no? Que ha privilegiado el relato por sobre los hechos. Sí. Y hoy estamos... Que marginó el tema, lo marginó. Fíjate, sí. Cedronar dependía del ministro Aníbal Fernández, es decir, en materia de toxicología, pero no hablaba del tema, lo rechazaba. Es como si los temas no se hablaran, no existieran, digamos, ¿no? Claro. Y la verdad que la situación estalló, porque hoy hemos hecho un trabajo reciente con Sergio Bernstein, que va a terminar en un libro ahora en unos pocos Sergio meses, Bernstein de Poliarquía. De Poliarquía, que salió publicado en La Nación hace un domingo atrás, y marcaba muy claramente que en la prioridad de los argentinos el tema narcotráfico, el tema consumo de drogas, ambos dos están como temas muy preocupantes para el 85-90% de la población, con lo cual está en su orden de prioridades muy marcado. Y esto no es un invento ni de las corporaciones ni de los medios, es una realidad que la gente vivencia día a día. Vos mirás, Naciones Unidas tiene un organismo especializado, hace encuestas en todo el mundo de esto, y los niveles de consumo en una década se duplicaron. Esto es un hecho, y es difícil de contrastarlo contra los análisis que uno no haga yendo a los hospitales o viendo estudios epidemiológicos, que más o menos marcan lo mismo. Aumentó el nivel de consumo, los chicos consumen cada vez más chicos, con lo cual tienen más probabilidad de ser adictos como adultos. Es decir, en edades más tempranas. Claro, cuando más chicos los chicos empiezan a consumir. ¿Qué consumen los chicos? Arrancan con marihuana. Eso es en la clase media. Sí, pero rápidamente pasan a metanfetaminas, cocaína, opaco entre los más pobres, digamos, claro, ¿no? Si bien muchas drogas ya se han cruzado, inclusive entre sectores sociales, antes había drogas muy de élite y drogas para... Hoy ya el consumo se ha tendido a generalizar, digamos. Y esto obviamente lo que marca es que nuestro país ha estado muy endeble frente al avance de las redes narcos. Los narcos se mueven con mucha facilidad acá. Sí, cantidad de miembros de carteles de colombianos, mexicanos que han sido encontrados, que han vivido, que han hecho negocios, que han tenido financieras, que han sido, digamos, deportados desde la Argentina a otros países, que han sido asesinados acá, como los que ocurrieron recientemente. Digamos. Entonces, te está marcando que estas redes se mueven con demasiada facilidad en el país, y es hora de decir basta, porque uno que tuvo la oportunidad de viajar, y a mí me tocó como jefe de policía y antes como diputado viajar por la región y ver Colombia, México, Brasil, otros países que por ahí, donde hay guerras civiles, en Colombia y en México. Y la verdad es que uno no quiere llegar ahí. Y cuando uno habla con los especialistas ahí, dicen, ojo en Argentina, porque ustedes no se dan cuenta y muchas de las cosas que nosotros ya vivimos las están empezando a vivir ustedes. Por ejemplo, los procesos de favelización, lo llaman los especialistas. Favelización. Favelización son estos enclaves urbanos donde quienes manejan la vida diaria de las personas son los narcos, digamos, ¿no? Hace referencia a las favelas brasileras, digamos, pero en definitiva... Donde el narco tiene mucha presencia y domina la favela, exactamente, ¿no? Vos pensás que en algunas favelas brasileras los narcos cobran los servicios públicos. Así es. Son organismos de crédito. Peajes, entrar y salidas, quién entra, quién no y demás. Claro. Y la verdad es que uno empieza a vivenciar esto. Hoy escuchaba a un periodista, mañana me entrevistaba, y tenía un cronista en el lugar, habían matado a alguien en Florencio Varela, y la policía le dijo, bueno, yo hice la nota, por favor váyase,
porque no podemos asegurarle su seguridad acá, le decía el policía. Y en definitiva lo que está marcando es eso, es que el Estado ya no controla su territorio, que hay parte del territorio que empieza a estar en manos de estos narcos. Y esto marca un estadio superior del problema y tiene que ser un llamado de atención y una alarma para nuestro país, ¿no? Porque a medida que uno pierde el control del territorio, se va disolviendo la propia noción de Estado, ¿no? Eugenio, ¿qué pensás? Si uno recorre la historia de esta inseguridad, uno se encuentra con la complicidad de los políticos, con la complicidad de la policía, con la complicidad del aparato del Estado. ¿No sería bueno empezar a desandar esto y empezar digamos, a sacar los cajoncitos, a sacar afuera los cajoncitos para limpiar un poco todo ese tema del narcotráfico? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la crisis institucional explica en buena medida la crisis en la que estamos, ¿no? Si vos tenés un sistema penal, llámese policía, justicia y servicio penitenciario, que no cumple su rol, que es permeado por las organizaciones criminales, que a veces es socio de las organizaciones criminales, vos tenés un problema serio. Claro. ¿No? Tenés una justicia que emite sentencias en bajísimos casos, que digamos que a veces también es connivente con el delito, ¿no? Claramente, tenés un sistema penitenciario que está colapsado, que todas las semanas nos desayunamos con escapes cada vez más recurrentes, más frecuentes, hasta aún de prisiones de alta seguridad. Más los tratos a los internos, más todo lo que sabemos que ocurre allí. Más la corrupción. Todo eso hace un esquema, digamos, nocivo que obviamente retroalimenta esto. Los narcos han venido acá por las facilidades que tienen para ingresar, las facilidades que tiene la frontera, que no está radarizada. Entra y sale quien quiera. Y con lo que quiera, digamos, ¿no? Claro. Cuando vos tenés facilidades y en otros lugares te ponen dificultades mayores, está claro que parte del negocio va a pasar por acá. Y esto es un poco lo que ha pasado. En los países productores originarios, Colombia, Perú y Bolivia, la presión comenzó a subir mucho. El negocio se extendió primero a México y a Brasil. Y a Centroamérica. Y más recientemente a Centroamérica, Venezuela y Argentina. Porque a medida que le fueron poniendo dificultades en distintos lugares, esto fue por dos motivos. Uno es porque empezaron a surgir mercados de consumo propio. O el mercado de consumo en Argentina ya es una fuente de negocios muy grande. Y segundo, porque en definitiva los mercados más maduros, por llamarlo de una manera, que son Estados Unidos, Europa, requieren que la droga pase el precio más bajo posible. Un kilo de cocaína en Santa Cruz de Bolivia sale $3.000, en Argentina sale $8.000 y en Europa sale €30.000 o $50.000 en Estados Unidos. ¿Me puedes dar de vuelta esos valores? Porque son importantes, a ver. Son $2.000 a $3.000 en Bolivia. ¿Qué ración? El kilo de cocaína. El kilo de cocaína. Entonces, ese costo, en definitiva, es el costo transaccional del transporte, todo lo fácil o difícil que es moverlo de un lugar a otro. Claro. Y esta es una vía de salida, como dije antes, parte para ir a esos mercados y parte para consumirla localmente. Si vos tenés casi un 3% de tu población adulta que consume cocaína de manera regular, ya tenés cientos de miles de personas que consumen cocaína. Entonces eso ya te permite también un mercado propio que mueve miles de millones de dólares. Perdón, estoy medio resfriado. Por favor. Por el que se pelean los narcos. Lo que vemos en Rosario, lo que vemos en Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, es la pelea por el control del territorio. Sí. Ahora, te vamos a conseguir un vasito de agua. Sí, estoy teniendo una gripe justo, perdón. Te vamos a conseguir un vasito de agua. Senti comodi, como dicen en Italia. Gracias. Yo digo una cosa, además de la producción, de la comercialización, digamos, del proceso de venta y del consumo, está el negocio. Pero no el negocio solamente de la droga, sino el blanqueo de ese negocio. No, si esa es una parte también importante de la explicación. Claro, es decir, se sabe que la mafia en Estados Unidos blanqueaba con pizzerías, cadena de pizzerías. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué se sabe? Bueno, el tema lavado también es un tema crucial. Claro. Y las denuncias que hemos recibido de organismos internacionales, pero ni siquiera hablemos de las denuncias, hablemos de las últimas leyes de blanqueo, que no pedían ningún origen específico de los dineros que entraban, donde era más fácil traer y blanquear dinero en negro que el dinero que uno tenía legalmente obtenido, digamos. Entonces, cuando un país facilita estas tareas, claramente va a traer dinero mal habido. Y con el dinero mal habido vienen las personas mal habidas, los negocios mal habidos, digamos. Esto es parte también de las razones que tenemos. Es como un país que se quedó débil de defensas ante una enfermedad que es invasiva. Y encontró un cuerpo
enfermo, claro. receptivo a esta realidad y por eso se expandió. Con una caída de la inmunidad, una caída de la defensa inmunológica, ¿no? Así es. La pregunta que también te quería hacer se refería específicamente a este tema de el negocio paralelo a la droga, ¿no? ¿Hasta qué punto participan los punteros políticos o el sistema político? ¿Protegiendo el negocio de la droga? ¿Participando del negocio de la droga? En este nivel de estadio en que está Argentina actual, es imposible pensar este nivel de desarrollo sin una penetración en la política. Porque hoy lo que tenemos en el Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza son fábricas, son pequeñas cocinas a veces, pero a veces laboratorios. Claro. Eso requiere un nivel de defensas y de controles que obliga el control del territorio y la retícula política que llega hasta lo más bajo se entremezcla permanentemente con el mundo del narcotráfico y de las actividades ilegales. ¿Qué perspectivas ves? Ya, digamos, en el corto plazo, en el mediano plazo. ¿Qué ves? ¿Qué panorama ves? Uno no puede no estar muy preocupado por esto porque la verdad que la evolución es exponencial. Esto va creciendo. Y lo viene marcando hace años y uno no está viendo la reacción fuerte. Sí la veo de la sociedad, sí la veo de instituciones importantes, el episcopado a fin del año pasado, la Corte Suprema de la Nación. El diálogo interreligioso. Ha habido varias instancias, digamos, que han marcado su preocupación sobre el avance de esta problemática. Ahora hay que pasar a la acción. Y pasar a la acción es mucho más complejo, lleva mucho tiempo, lleva un estado burocrático. Y lleva una gran tarea de comunicación, explicación a la sociedad de qué estamos haciendo y por qué. Una toma de decisiones, una coherencia. Estábamos hablando de una reforma del Código Penal y entre los delitos que se le bajaban las penas estaban los delitos de narcotráfico. Entonces, ¿cómo es la coherencia? Si esto es la principal prioridad de la gente, ¿cómo podemos en un código aminorar las penas para un delito que es prioritario para la sociedad? Claro. Son las inconsistencias que no pueden haber en estos momentos críticos y que la sociedad no termina de comprender. Claro. ¿Hasta qué punto la marginalidad social alimenta? Es decir, la información es clara. Hay familias donde el abuelo, la abuela, el papá, la mamá y los chicos se dedican al tráfico de drogas. Sí, ¿hasta qué punto la marginalidad social le pega a este tema, ¿no? O se pega a este tema, como quieras? La exclusión social y la desigualdad, hay muchos estudios que muestran esto, impactan en el delito en general. Y por supuesto en el delito organizado en particular también. ¿Por qué? Porque las redes delictivas encuentran ahí un caldo de cultivo para desarrollar su negocio. El ejemplo más claro de esto es el Paco. El Paco es una herramienta de los narcotraficantes. Es pasta base mezclada con cualquier porquería que se la dan a los chicos, primero gratis, genera alta adictividad porque tiene poco estupefaciente, mucha porquería adentro, con lo cual el chico tiene que consumir muchas veces para estar sacado y al final termina consumiendo 20, 30 veces por día y gastando 300, 400 pesos al día. Entonces, la única manera de sostener su adicción... la cabeza quemada. La única manera de sostener su adicción es transformarse en un dealer, en un sicario, digamos, en un instrumento de estas bandas. Entonces, lo que hacen estas drogas, y lo hemos visto en Colombia, lo llaman bazuco, en Brasil lo llaman cracky, en México tiene el nombre americano que es crack cocaine, digamos, y lo hemos visto, y es una herramienta fundamental de este negocio. Entonces, esto es lo que hemos visto desarrollarse acá. Estos jóvenes que lamentablemente los quema la droga y que se transforman en una herramienta, los últimos eslabones de esta red criminal. ¿Cuál es la experiencia colombiana al respecto? Es decir, una tregua con las guerrillas que son los que facilitan el negocio de la droga, una mayor participación de la ciudadanía. Colombia tiene una particularidad, que el problema del crimen organizado se entremezcló con una guerra civil histórica, ¿no? Con las FARC y demás. Y tanto la FARC como los paramilitares se vieron penetrados por el negocio del narcotráfico. O sea, tanto las fuerzas irregulares que atacaban a la FARC como la FARC se mezclaron con este negocio multimillonario. Claro. En ese país lo que ha ocurrido es que había una decisión muy fuerte de reducir el impacto tanto de drogas como en ambos sectores
y la verdad que de una manera el Estado se fortaleció lo suficiente como para poder reducirlo significativamente. Un tercio de Colombia estaba en manos de la FARC, estoy hablando hace 15 años atrás, 12 años atrás. ¿Qué te ¿no? parece? Y eso Había dos países. había dos países, y uno no podía circular de podía circular en avión, pero podía circular en auto de ciudad a ciudad, digamos. Un país que tiene 5 o 6 megaurbes, había ciudades donde uno no podía transitar de una ciudad a otra sin temor a ser secuestrado o asesinado por las bandas o narcos o paramilitares. Ahí lo que se consiguió es un avance muy significativo del Estado que redujo el impacto y una política integral. Estamos hablando de Colombia específicamente. Y una política integral, además, que trabajó sobre esto que vos decías antes, sobre temas de marginalidad, de exclusión, de integración de sectores de las ciudades que estaban vacíos. La cuestión legal. Uno tiene que ver en Medellín, en Bogotá, todo el trabajo que se hizo para incorporar sectores que estaban excluidos en la sociedad, de manera también de quitar ese germen que habían generado en la juventud cercano al mundo de las drogas. Y lograron reducir significativamente, lograron reducir el impacto territorial que tenían los narcotraficantes, bajar las tasas de homicidios de niveles astronómicos, de más de 100 homicidios a menos de 20 en las últimas mediciones, recuperaron el rol del Estado presente en casi todo el territorio y ahora han entrado en una etapa final, en una cosa que es muy debatida en la sociedad colombiana, que es este debate de diálogo, de pacificación final entre el gobierno y la guerrilla. Y la guerrilla, digamos, ¿no? Que ahí vas a encontrar gente que está muy a favor y gente que es muy contraria en función de las atrocidades que ha hecho. Que además se manifiestan los líderes políticos, es decir, Uribe contra Santos, Santos contra Uribe. Siendo ambos históricamente de parte del mismo espacio político. Y del mismo sector. Y México, es muy preocupante, es decir, cada vez que algún amigo viaja a México le digo, tenés cuidado de ir hacia el norte. Bueno, México hacia el norte del Distrito Federal, es ¿no? como si Colombia había sido el precursor y México es como que sigue a Colombia en un tiempo un poco posterior. Vos el norte de México lo tenés en buenas manos, en buena medida en manos de los narcotraficantes. Claro. ¿No? Aún ciudades importantes como Monterrey están siendo, digamos, totalmente asoladas por los Zetas y por otros grupos que los Zetas son los ex parapoliciales. Sí. Es que el narco se maneja con grupos violentos de distintos focos ideológicos con tal de controlar el territorio, que es en definitiva lo que ellos quieren. La persona que el nuevo presidente de México... La mafia hacía acuerdos entre los integrantes de la mafia para no tocar los territorios. Así es. Y lograba una paz duradera entre las bandas mafiosas, ¿no? Sí. Estos no logran acuerdos. La persona al que el presidente de México le encomendó la tarea, y que bueno, acaba de ser un poco responsable de la captura del máximo líder del cartel más grande que hay en México, es el mismo, que se llama General Naranjo, es el mismo que condujo la Policía Nacional de Colombia durante 8 años, durante el gobierno de Uribe y también durante parte del gobierno de Santos. Con lo cual los mexicanos dijeron, bueno, adoptemos la experiencia de quien realmente sabe para poder aprender de lo aprendido en Colombia. Ninguna realidad es totalmente extrapolable, cada país tiene sus idiosincrasias y sus particularidades, pero por lo menos para entender cómo enfrentar esta problemática, ¿no? Sí, estaba pensando en el resto del mundo, ¿no? España es la nación principal en materia de consumo de droga en Europa. Pero no están instalados los mafiosos de la droga. Es como si hubiera consumo, pero no dueños del consumo. ¿Qué se puede decir del caso español? España tiene los niveles de prevalencia más grandes, después está Holanda también. Los niveles de consumo están en función de varios factores: la capacidad de acceso a las drogas fáciles, valores culturales en las sociedades, también la percepción del riesgo que tienen los jóvenes en la droga. Todos estos últimos factores que en Argentina han empeorado. Los jóvenes, como yo era joven, la droga tenía todo un componente mucho más negativo y de daño que el que tiene hoy en día en los jóvenes. Y por eso también, y además está mucho más accesible lo que eran hoy. Uno de los datos más duros que encontramos en la encuesta es que el 55% de la gente sabía dónde se vende droga. Y lo podía señalar, decía, en el kiosco, en el boliche. Sin embargo, ocultaban la información. Bueno, la pregunta era bastante simple. ¿Usted sabe dónde se vende droga en su barrio? Y más de la mitad de la gente decía que sí. Eso marca
cómo ha penetrado el negocio y lo fácil y accesible que está la droga a los chicos, ¿no? Y esto es un problema como sociedad. Si uno le facilita el foco del problema, todo el negocio va a crecer. Ahora, muchos de estos países europeos han también tomado cartas y madurado en el asunto, ¿no? Porque han hecho estudios y ven los costos que tiene el sistema de salud, los costos de productividad que impactan. Holanda, por ejemplo, que era un país que había liberalizado mucho el consumo, fue para atrás y puso restricciones muy serias en algunas cosas. Si bien es probablemente el país más liberal de Europa, hoy ya Ámsterdam no es lo que era hace 10 años atrás, donde cualquiera se drogaba en cualquier lugar tomando cualquier cosa. Entonces, creo que los países van avanzando hacia una toma de decisiones donde el fondo de la cuestión es, bueno, claramente tenemos que tener cuidado que estos niveles de prevalencia no suman como otras adicciones, porque los costos para la sociedad son altísimos, y cómo trabajamos contra las redes de crimen organizado, ¿no? Que son transnacionales. Sí. La pregunta de cajón que te tengo que hacer es si facilitar el consumo o censurarlo. Sí, el caso uruguayo, ¿qué pensás sobre el caso uruguayo? Yo soy contrario a la facilitación, porque básicamente lo que uno le baja como mensaje a los jóvenes es que no está mal drogarse. En definitiva, el daño más grande que la tiene acá es lo tiene que quien consume, digamos, ¿no? El que le destruye su vida, y además la vida muchas veces de la gente a su alrededor, de sus familias, de su entorno cercano. Sí, enferma a todos. De terceros inocentes, por los autos que manejan, por los accidentes que pueden generar, por situaciones que eso genera, ¿no? Un liberal en extremo, un libertario, te diría, bueno, lo que hace la gente en su vida privada es responsabilidad de la gente. Pero bueno, los que creemos que el Estado tiene un rol y que el rol de contralor es un rol importante, pero vos creemos que algunos límites hay y que además cuando vos ese idealismo, digamos, de, bueno, legalizo, lo trasladás a la realidad, decís, bueno, ¿dónde pongo el límite? ¿Qué está bien consumir? Hoy hay drogas que te matan a las 5 o 6 veces que consumís. Hay metanfetaminas que te dejan en un psiquiátrico a la semana. Sí, son las que. No, y los infartos, se están atendiendo cada vez más infartos yo de les jóvenes. recomiendo ir a Rivadavia, a los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires y estudiar con la gente que está en las emergencias, y me ha tocado hablar con gente del SAME y demás. Es como exponencial, digamos, ¿no? Y la gravedad, y los daños, y los costos que esto genera. Entonces, a veces lo que parece una solución mágica, en el fondo no esconde una solución mágica. Si uno ve, tomemos el tabaco, que es probablemente una adicción con mucho mayor nivel de prevalencia. Los últimos años, con campaña, con información, con educación, con restricciones, los niveles de prevalencia y de consumo han bajado significativamente, digamos, y han empezado a tener resultados, ¿no? Entonces, yo soy cuidadoso con ser una sociedad extremadamente permisiva en algo que genera un daño tan grande para quienes lo consumen y también para terceros, digamos, ¿no? Veamos qué pasa con la experiencia uruguaya, ¿no? Vamos a ver, yo tengo dudas. A ver, ejemplos cercanos, Holanda. Holanda cuando legalizó el consumo y se encontró ser el epicentro de todos los consumidores de droga de Europa. Entonces uno iba a Ámsterdam. Suiza también, algunos cantones suizos. Suiza lo también. que hace es entrega jeringas para los adictos de heroína y demás para evitar los contagios de HIV y otras enfermedades que son mucho más complicadas y costosas después de atender, digamos. Cada país ha ido encontrando su manera de atender esto. Y ojo, yo soy los que creen que el problema del adicto es un problema de salud, no es un problema penal, digamos, ¿no? De salud mental. Es un problema de salud mental que debe ser atendido desde ahí. No hay que encarcelar a una persona que tiene un problema de salud, digamos, hay que atenderlo integralmente. Ahora, lo que no creo es en quitar la acción penal y el foco del Estado y la ilegalidad en el consumo de las drogas ilegales, porque el estudio de eso y el impacto que genera eso, yo siempre digo, el nivel de prevalencia de cocaína en el mundo está en el orden del 3%, 3,5%, a lo sumo en países con mercados muy maduros. Si lo llevamos al tabaco, que es el 20 y pico, ¿qué pasaría en una sociedad que tuviera narcotizada al 20% de su sociedad? Claro. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué efecto? Como Estado vamos a mirar para otro lado, digamos. Ni hablar hoy las metanfetaminas, o sea, lo que se viene, que son las drogas sintéticas, que generan daños enormes. Sin embargo, los chicos los consumen como si nada. Metanfetaminas que si vos las combinás con alcohol, te matan de un bobazo ahí nomás en las fiestas, como pasa muchas veces, digamos. Entonces, me parece es lo que dicen los cardiólogos, cada vez
La droga lleva a cuadros de infartos y de problemas en personas mucho más jóvenes, cardíacas, pero de pibe, 22, 23, 24 años, ¿no? Sí, porque produce arteriosclerosis, o sea, endurecen las arterias. Endurecen las arterias. Y producen ACVs. Sí, sí. Por eso, yo soy de los que cree que como Estado uno no debe permitir aquello que le genera daño individual y general tan grande a una sociedad. Creo que hay maneras más inteligentes de actuar sobre esto. No creo en la llamada famosa guerra contra el narcotráfico, la militarización del conflicto. Eso es un negocio, el negocio del crimen organizado en el mundo, de todo el crimen organizado, el narcotráfico, trata de personas, contrabando. Es una actuación mucho más de inteligencia y quirúrgica que de andar a los balazos y demás. Sí, leíste la información. Capitanich, el jefe de gabinete, le contesta de alguna manera a Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el tema seguridad no es un tema de la nación, sino un tema de las provincias. Me parece que feudalizar la cosa lleva a malos resultados. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la madre del borrego, el centro del problema está hoy en el crimen organizado, que permea hacia el resto de la criminalidad. Que es un problema nacional. Y son problemas nacionales. No me parece que deslindando responsabilidades uno resuelve el problema de fondo. Las provincias son parte de una nación, y si bien es cierta que la función básica de seguridad, la preventiva, además está en las provincias, también es cierto que buena parte del problema deriva de problemas nacionales no atendidos. Punto número uno. Punto número dos, que es el otro gran debate de fondo en este país que creo que hay que dar, que es que hoy la nación se queda con el 70-75% de los recursos del país y le da a las provincias la educación, la salud, la acción social y la seguridad. Entonces vos tenés que el hermano mayor se queda con toda la plata y no se carga de los problemas más graves que tiene un país. Claro. Que para los cuales las funciones del Estado son indelegables en muchos casos. Sí, lo mismo pasa en educación y en otros rubros, ¿no? Por eso, entonces yo creo que hay una constante tratar de echarle la culpa a los demás, sacarse la responsabilidad, y volvemos a te acordás a tu primera pregunta, es cómo empezamos a resolver esto. Bueno, primero haciéndonos cargo, ¿no? Acá hay un problema básico, que es que la nación no ha hecho lo suficiente para impedir que estos negocios avancen y para que los criminales actúen con tanta impunidad. Sí, leí hace poco que la droga, que no estaba muy presente en determinados grupos sociales, cada vez está más invadida, ¿no? Es decir, chicos de determinados grupos escolarizados de determinada manera han comenzado a usar la droga. ¿Vos tenés algún registro estadístico? Hay estudios sobre el Paco, que es una droga que ha crecido mucho, que empezó muy focalizada en los sectores marginales de la sociedad y que se ha ido extendiendo lentamente, no con el nivel de recurrencia de los lugares más pobres, en clases medias. En clases medias ya están usando el Paco. Y también drogas que descienden, que es lo más tradicional. La droga, el marketing, porque esto es un gran negocio, la droga, en general posiciona a la droga como un bien de alto poder adquisitivo, un aspiracional, y después lo baja al resto de los estratos sociales, ¿no? Entonces uno ya ve hoy el acceso a metanfetaminas, a cocaína y a otras cosas, mucho más en todos los sectores sociales de lo que estaba antes, que estaba por ahí en una élite nada más que accedía a estas drogas. Hoy está mucho más generalizado. Yo tengo hijos adolescentes y me cuentan. ¿Estás asustado? Con el acceso y la facilidad y demás está mucho más cercano a los chicos hoy en día de lo que estaba a nuestra edad y mucho más a generaciones anteriores. Y eso marca que como Estado hemos fracasado. Sí. ¿Sabes qué pasaba con las anfetaminas en mi generación? La anfetamina se usaba para los exámenes en la facultad, para estudiar. Lo cual, el efecto... Yo he tomado anfetaminas. Yo he tomado anfetaminas, como todos los estudiantes universitarios de mi generación. Lo que producía era una gran euforia, te privabas del sueño, producía un efecto, digamos, de inteligencia suprema, rendías el examen, pero después del examen uno entraba en una especie de depresión fenomenal que duraba 1 semana y media, 2 semanas. Sí. Sí, el efecto era excitación, digamos, acelere y después una caída. Un pozo fenomenal. Un pozo fenomenal. Bueno, hoy las metanfetaminas han evolucionado mucho, casi todas orientadas hacia el placer sexual y demás, el éxtasis es la más conocida. Sí, sí. Y más o menos hace lo mismo, digamos, ¿no? Lo que genera es un momento de euforia y descontrol, con estadísticas muy duras. La ciudad de Buenos Aires tiene un observatorio de drogas que es muy bueno, y la verdad que hace trabajos muy buenos.
y ha encuestado, por ejemplo, chicos que van a estos... ¿Depende de alguna secretaría ese observatorio? Del Ministerio de Desarrollo Social. Es bueno saberlo. Y entre los hallazgos muy fuertes que encontré, era que los jóvenes que iban a estas fiestas electrónicas y consumían drogas, el 10% no sabía nada de lo que había ocurrido el día anterior, el 30% había tenido relaciones sexuales sin cuidarse, la mitad de ellos sin saber con quién tenía relaciones sexuales. Entonces uno, como padre, dice, yo a mis hijos no quiero someterlos a eso, a que tomen algo y abandonen todos sus límites inhibitorios y que pase cualquier cosa. Pues las consecuencias de eso son serias, complicadas. Eugenio, te agradezco enormemente tu visita al programa. No, gracias a vos. Infobae,